Listo. Bien. Hoy vamos a hablar de varios temas importantes que están relacionados entre sí. Vamos a hablar del tamaño de las publicaciones, por qué las publicaciones tienen el tamaño que tienen. Vamos a hablar de el aprovechamiento del pliego de papel cuando se planea una publicación y cuando se manda a imprimir. Vamos a hablar de la caja tipográfica, que tiene que ver con lo anterior, con el tamaño de las publicaciones, y también para qué sirve la caja tipográfica, cómo se usa, y al final vamos a ver unos casos reales en particular sobre eso, ¿no? Entonces, vamos empezando justamente con el tamaño de las publicaciones. Es muy probable que que se hayan dado cuenta de que sus libros en el librero los pueden ordenar, como cuando los ordenan por tamaños o los pueden ordenar por tamaños. Hay muchos libros que tienden a tener el mismo tamaño. No exactamente, pero la variación entre los más grandes y los más chicos no es mucha, ¿sí? Este es un fenómeno que probablemente han percatado ustedes en su librero o en las librerías, ¿no? Y es más o menos así, ¿no? Estos que tengo aquí, por ejemplo, estos libritos, si los vemos así como si estuvieran en el librero, pues podemos ver que tienen unas alturas bastante similares. Y si nos fijáramos en el ancho de las publicaciones, excepto este que es un poquito más ancho, los demás tienden a tener anchos muy similares, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿por qué tienen el tamaño que tienen las publicaciones? ¿O de qué depende el tamaño de las publicaciones? Del tiempo de publicación. ¿El tiempo? ¿Cómo del tiempo? Sí, por ejemplo, si la revista es quincenal, va a ser un poco más delgadita. Si es mensual, es un poco más gruesa. Y si es anual, es ya más gruesa. O sea, a eso me refiero. La periodicidad. Pues Ajá. sí, pero no, porque, porque es verdad que una revista, a ver, déjenme les muestro. Espérenme. Es verdad que es este que ven aquí, que ya se los había mostrado antes y que les pregunté si era un libro o era una revista y me dijeron que era un libro y después yo les salí con que era una revista. Es una revista. Esta en particular tiene dos números encuadernados juntos. Se tardaron tanto en hacer una que cuando la terminaron ya tenían que hacer la otra y pues se les echaron las dos, ¿no? Entonces, aquí a lo que se refiere Jessica es que quizás por el tiempo transcurrido, una revista que no es tan frecuente puede acumular más contenido que una revista semanaria. Y eso tiene cierta lógica, pero no es la razón más importante de lo que les pregunto. Y quizás aclarar que no me refiero al espesor de la publicación, sino a su alto y su ancho, ¿sí? Ese es el alto y el ancho, es el que les digo que tiende a ser similar. Miren, agregué la revista esta y es del mismo tamaño que las otras. Entonces, su alto y su ancho tienden a ser similares. Entonces, si descontamos el espesor, que es a lo que se refería Jessica, que pues si tiene muchas páginas está más gorda y si tiene menos páginas está menos gordas. Miren este libro, ¿qué les parece de gordito? Miren, este libro, pero está bien mega tabique, ¿sí? Aquí está su encuadernado, miren, aquí está el encuadernado. La pregunta es, ¿de qué depende el que haya libros más
chicos, y miren, estos dos libros, aunque son chicos, se parecen mucho en su tamaño. Y otros libros más grandes y otros que pueden ser más grandes. ¿Quién creen que tome la decisión del tamaño de un libro y con base a qué creen que tome esa decisión? Podría ser que depende del contenido del libro. Por ejemplo, esos que nos mostró, a lo mejor tienen novelas, tienen, vaya, pura letra, ¿no? Puro texto. Y en formatos más grandes se ocuparían para poner fotos e imágenes. Pues este, que está chiquito, tiene imágenes, tiene textos. Este que es chiquito. ¿Puede ser por lo del engrapado que nos había dicho, de las 4 páginas? Tiene que ver, pero sigue, en lo que siguen ustedes pensando es en el espesor. En el espesor. Profe, ¿no será por la impresión? O sea, que sea como más económica o de bolsillo o así. Es que, por Bueno, ejemplo, una edición, es verdad que una edición de bolsillo tiende a ser más chiquita que una edición trade, que se llama, ¿no? Este que está aquí, por ejemplo, esta es una edición trade. Este tamaño se le llama trade, ¿no? Y este es un bolsillo, ¿no? Entonces, estos son más económicos. Entonces, sí es verdad que hay una relación entre el precio de la publicación y el tamaño de la publicación. Eso sí. ¿Pero por qué? Pues es que depende del creativo, o sea, es parte del contenido y parte de la dirección creativa, qué es lo que se va a presentar a la hora de imprimirlo, pues, o sea, si necesita o requiere dibujos, eso requiere ciertas características en la hoja, entonces por eso se hacen las hojas grandes o el de bolsillo. O quizás sea que entran como un tipo de medidas como estándar, que sea, por ejemplo, cierta medida para la de bolsillo, cierta medida para otra y así. Hay una estandarización. Sí hay una cierta estandarización de los tamaños de los libros, pero porque obedecen a otros estándares. Mira, por ejemplo, lo que decía Fabián, que si tenía imágenes tenía que ser grandes, pues aquí hay un ejemplo de imágenes, pero chiquito, ¿sí? Y también podríamos conseguir unos ejemplos de libros grandotes, de puro... Sí, no decía que todo con dibujo fuera grande, ¿no? Sino que justo depende de la creatividad, o sea, del diseño creativo, qué es lo que se quiere lograr con el tamaño, y, o sea, no importa si es chico o pequeño, pero eso se decide a la hora de la elección creativa, pues. Eso me refiero. Sí es cierto que dentro de la creatividad de generar una publicación, una de las muchas decisiones creativas es el tamaño, sí, es verdad, ¿no? Lo cual no quiere decir que a mayor tamaño más creatividad o a menor tamaño menos creatividad. Son creatividades diferentes. Se puede plantear un libro muy creativo y muy chiquito o un libro muy creativo y muy grandote. Pero siguen dejando fuera un aspecto que es fundamental y... Ahí no entraba lo de... ¿Perdón? Montserrat, ¿querrías? Ahí no entraba lo de la retícula. ¿Lo de la qué, perdón? Ay, perdón, es que hay mucho ruido lo de la retícula. La retícula. No, la retícula viene después. La retícula viene cuando ya tenemos el tamaño decidido. Miren, ya les voy a sacar de la duda. Tiene que ver con el tamaño del papel. El tamaño del pliego de papel. ¿Sí? Y les voy a explicar cómo y por qué. Este es un pliego de papel. Así es como se imprime, así es como sale de la imprenta, ¿sí? Y si se fijan, en este caso tenemos aquí
4 páginas, 2, 3, 4 páginas, y acá tenemos 1, 2, 3, 4 páginas, ¿sí? Esta clase, cuando la hacemos en el plantel, es mucho más padre, porque les pido que compren un pliego de papel y lo vamos doblando, ¿sí? Para que vean que tiene el pliego, está dividido, en este caso, está dividido en 16 cuadrados o 16 cuadros iguales. Esto es importante, lo subrayo. Son iguales y están todos en la misma posición. Así como lo ven ustedes, son rectángulos horizontales. Cada página es un rectángulo horizontal. Aquí tiene en esta cara del pliego impresas 16 páginas. 4 por acá y 4 así. Y por el reverso tendría otras 4, excepto que este pliego en particular me lo saqué de la imprenta antes de que imprimieran el reverso, ¿sí? Entonces, en este pliego en particular quedarían impresas 32 páginas. 32. ¿Por qué? Porque son 16 en el frente y 16 en la vuelta. ¿Ok? Entonces, el pliego de papel, los pliegos de papel se comercializan con medidas más o menos estandarizadas, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, de 57 por 87 centímetros. Otra de ellas es de 61 por 90. No, sí, de 61 por 90. Otra es de 70 por 95. Y hay otra de 85 por 1,10. Son las más frecuentes, no son las únicas. Se consiguen papeles en otras medidas, pero la gran mayoría de los papeles que se utilizan para imprimir libros y revistas se venden en esos tamaños. ¿Por qué en esos tamaños? 57 por 87 es un número muy raro. ¿Por qué 57 y no 55? ¿Por qué 87 y no 85? Bueno, la explicación es la siguiente. Las máquinas que fabrican el papel en México, la gran mayoría son gringas. Y los gringos usan el sistema de pulgadas. Entonces, ellos cierran a pulgadas y al convertirlas a centímetros, nos dan estas medidas tan marcianas, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que entender es la fabricación del papel. La forma en la que se fabrica el papel y las máquinas que se usan para fabricar el papel arrojan estos tamaños. Y en estos tamaños se comercializa. Es decir, las imprentas lo compran ya en esos tamaños. Si nosotros dividimos un pliego de 57 por 87 a la mitad, siempre nos va a dar la misma medida. Si esa mitad la dividimos a la mitad, siempre nos va a dar la misma medida. Y si la volvemos a dividir a la mitad, también. De ahí que salga este tamaño, ¿sí? Este tamaño en particular pueden apreciar que es un tamaño muy similar al de esta publicación, ¿sí? Es decir, un pliego de papel como el que tengo en las manos da lugar a una publicación de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, me parece que en la clase pasada hablábamos de cuánto medía una hoja tamaño carta. ¿Alguien sabe cuánto mide una hoja tamaño carta? Como 23 por 21. Sí, como 24, algo No, así. 24, ¿no? 24. Como 27 por por 21. Fríos, 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 fríos. Mide 21,5 de ancho por 28 del alto. 21,5 de ancho por 28 de alto. ¿Por qué 21,5? O sea, ¿qué medida más mamona, no? ¿Por qué? Bueno, por la misma razón de los pliegos. Viene del sistema de pulgadas. Si nosotros tomamos un pliego de 57 por 87 y lo dividimos en 8 piezas iguales, el resultado de cada pieza va a ser como de 22 por 28,5 más o menos, ¿sí?
Entonces, el tamaño carta es 1/8 del pliego de 57 por 87 y luego al final se le rebana con la guillotina, se le rebana por los 4 lados para formar estos paquetitos tan parejitos que ustedes compran cuando compran un paquete de hojas de 500 o de 1000 hojas, que ven que están todos bien parejitos cortados, son unas cuchillas especiales, ¿no? Entonces, el tamaño carta de allí viene, ¿sí? Hay que decir que una revista como la revista Taxi y como la mayoría de las revistas que ustedes analizaron, ese dato no lo recabamos, a lo mejor hubiera sido buena idea. ¿Cuánto miden las revistas? Van a ver que todas las revistas tienden a tener un tamaño muy similar, que es de aproximadamente 21 por 27 centímetros. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque es una subdivisión del pliego de 57 por 87. ¿Sí? Entonces, eso lleva a cierta estandarización. Digamos que de un pliego como el que acabo de subdividir, podemos hacer libros más chicos, pero no libros más grandes. Si queremos hacer un libro más grande, la siguiente opción es este tamaño. Si queremos hacer un libro más grande, la siguiente opción es este tamaño. ¿Sí? Entonces, este pliego, fíjense, está doblado de las siguientes cantidades de veces. Está doblado una vez, luego está doblado una segunda vez, una tercera vez y una cuarta vez. ¿Sí? Y el número que arroja sería así, como lo tenemos, ya quedamos que salen 16 páginas por cara. Así saldría la mitad, 8. Así saldría la mitad, 4. Y así saldría la mitad, 2. ¿Ok? Perdón, 4. No, sí. No, ya me hice bolas, espérenme. Tenemos 16, ¿sí? Tenemos 16 páginas. La mitad serían 8. La mitad serían 4. Y se acuerdan que comentamos la clase pasada que una publicación, la cantidad de páginas de una publicación solamente podía crecer en 4, en 8 o en 10 o en múltiplos de 16. Múltiplos de 4, de 8 o de 16. ¿Sí? No puede crecer en múltiplos de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 7, ni de 9. Son 4, 8, 16, 32. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora ya saben la razón. Porque esta es la forma en la que se acomodan en el pliego. ¿Sí? Cuando el pliego se imprimen aquí pueden ver las páginas, ¿no? Aquí están todas las páginas. Cuando se termina este pliego de imprimir, se dobla, no se dobla a mano, lo dobla una máquina, ¿no? Una máquina que es automática y dobla automáticamente los pliegos. Y entonces, a este pliego así, pues le ponen otro pliego acá, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que se complete la cantidad de páginas necesarias. Y se encuaderna. Se le pone su cartulina, que es el encuadernado este. ¿Ok? Todos los cuadernitos se unen por esta parte, ya sea con una goma o con una costura. ¿Sí? Aquí pueden ver, miren, aquí está. Ahí pueden ver, este que está aquí es el hilo que está cosiendo todos los pliegos. Ahí lo pueden ver. Y alcanzan a ver que medio charolea porque tiene una goma aquí. ¿Sí? Entonces, cuando ya está así encuadernado, entonces lo meten de nuevo a una guillotina, que es una navajota, y corta por aquí, corta por aquí y corta por aquí. Por acá no, porque aquí está el encuadernado. Corta aquí, aquí y aquí, y ya le deja el tamaño final.
¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos del tamaño final? ¿Sí? Entonces, por esa razón, ¿no? Aquí están estos como cuadernitos que se ven, son estos cuadernitos. Aquí todavía no, si nosotros quisiéramos leer, bueno, aquí están las páginas del medio, pero de este lado están unidas las páginas, aquí, lo pueden ver, ¿no? Ha estado el doblez. Y esa unión se pierde cuando cae la guillotina y corta aquí, y corta acá, y corta acá. A lo mejor les ha pasado a veces que compran un libro y están leyéndolo y de pronto vienen unas páginas que están pegadas. Y entonces agarran un cuchillito o una navaja y las despegan, ¿sí? La razón es que hubo una falla en el refine, el corte final que hace la guillotina. Así se llama, refine o refinado, es el corte final que hace la cuchilla. ¿Ok? Entonces, cuando entra la cuchilla, ya se separan todas las páginas. Ya se separan todas las páginas, ¿sí? Aquí, como no está encuadernado, las puedo separar. Ahí, ¿lo ven? Esto no le sucede a un libro que ya está encuadernado, justo porque todas estas hojas están unidas por aquí, con una grapa o con una costura o con una goma, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, la clase pasada quedamos que justo esa es la razón por la cual aumenta en múltiplos de 4, porque aquí hay 4 páginas, ¿sí? Está la página 1, la página 2, la página 3, la página 4. Es la única forma en la que se puede encuadernar, ¿sí? Cuando se usa en encuadernado normal. Solo si engargolaran sería distinto, pero si no, si es grapa o es a caballo o es en cuadernillo, es de 4, 8, 16, 32. ¿Sí? Así es, entra un pliego y entra el otro pliego, se juntan, se encuadernan y se refinan. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes están revisando, cuando ustedes están leyendo su libro, bueno, pues a la página 8 sigue la página 9 y a la página 9 sigue la página 10 y luego la página 11 y así sucesivamente. Pero si nosotros tenemos en el pliego, ¿sí? Vean cómo aquí tenemos la página número 352. Y aquí, fíjense, tenemos la página 337. ¿Sí? ¿Por qué no son consecutivas? ¿Por qué? Y no solamente eso, también si nosotros lo desplegamos así, vamos a ver que esta página está acostada. Bueno, es decir, esta página está al derecho, aquí está al derecho, pero esta está de cabeza. Esta está de cabeza. ¿Por qué están unas al derecho y otras de cabeza? ¿Y por qué los números no son consecutivos? Por el doblez, ¿no? Exactamente. Por esto, esta mecánica de doblarlo. El acomodo de las páginas en el pliego se llama imposición. Ese es el nombre técnico, la imposición. ¿Sí? Luego viene el doblado. El doblado lo hace una máquina. Después viene el alzado. El alzado es juntar un pliego con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue. Después viene el encuadernado y después viene el refine. ¿Sí? Más adelante vamos a tener una clase dedicada a la imprenta, pero ahorita lo que me importa es que se entienda cómo se acomodan las páginas y cómo se aprovecha el papel. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la pregunta de por qué los libros tienden a tener tamaños similares es porque usan pliegos de papel de tamaños similares. ¿Sí? Es verdad lo que decía Fabián, entra también el aspecto creativo, pero
Si creativamente ustedes quieren obtener este tamaño final y usan este pliego así, miren la cantidad de papel que van a desperdiciar. Esto estaría fatal desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, porque todo este papel desperdiciado, pues son árboles talados. Entonces, una misión de nosotros los especialistas es optimizar el rendimiento de papel. Entonces, si nosotros pusiéramos así el libro, es decir, si le diéramos un doblez más, entonces tendríamos ya el tamaño adecuado para este libro. ¿Sí? Entonces, una de las imperativos para ustedes los especialistas es saber calcular el papel para que no haya desperdicio o para que el desperdicio sea mínimo. Siempre que se refina, vamos a suponer que este libro se ha de haber impreso en un pliego como este. Entonces, si se fijan, aquí sobró tantito, ¿sí? Y abajo también sobró un totito. Bueno, eso que se va a perder con el refine, pues son milímetros. Entonces, ese sobrante de papel, yo no lo consideraría un desperdicio. Es el sobrante indispensable para poder cortar. ¿Sí? ¿Hasta aquí me han entendido? ¿Todo bien? Bueno, aquí hay un detalle. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Vamos a ver este libro. Este libro tiene una primera página negra, ¿sí? Y la página, si la ponemos así, vemos que la plasta negra, la plasta de color negro, llega hasta el borde mismo del papel, ¿sí? Así lo vemos, ¿ok? Y es impecable, es decir, el negro empieza en el borde mismo del papel. Pero vamos a ver este caso, miren. En este caso, aquí hay un problema, porque la plasta negra terminó y hay un filito de papel, ¿ok? Para que ese filito no aparezca y no sea un error, entonces lo que tenemos que hacer es expandir o aumentar el área que abarca la plasta de color o la fotografía o la figura que ustedes quieran rebasar. Esto se llama rebase, cuando la plasta o el elemento o la foto llegan hasta el borde mismo, se llama rebasado, ¿ok? Eso vale para cosas como esto, por ejemplo. Este rojo que está impreso aquí es un rojo rebasado. Entonces, eso me lleva a la siguiente cosa. Les voy a compartir esto. Bien. Lo que les acabo de explicar de bulto, aquí lo vamos a ver con un esquema y al final lo vamos a ver matemáticamente. Ya sé que ustedes se metieron a comunicación porque no había matemáticas. ¿Y qué le pasa al profe Leonel que nada más les quiere poner matemáticas? Pero bueno, aguántense un poquito. Vamos a pensar que este rectángulo blanco es un pliego de papel, un pliego de 57 por 87 centímetros, ¿sí? Y lo vemos como un rectángulo horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque es horizontalmente como entra el pliego a la máquina de impresión. Es decir, uno no mete a la máquina de impresión un rectángulo vertical. Siempre va a entrar por el lado más largo, que es este. Esta dirección se llama entrada a máquina o batido. ¿Ok? Luego, el tal batido implica que de este lado, del lado largo inferior, en este caso, la máquina de impresión va a jalar el papel con unas piezas que se llaman pinzas.
Entonces, allí donde la pinza agarra al papel, allí no se puede imprimir, ¿sí? Entonces, del área total, tenemos que descontar entre 8 y 15 milímetros para el área de pinza. Y lateralmente, y en la parte final, también es imposible imprimir hasta el borde mismo del papel, por lo tanto vamos a perder entre 3 y 5 milímetros antes de llegar al borde del papel. Eso quiere decir que si a esta área blanca le restamos el filito rojo, resulta que nuestra área de útil de papel es menor que 57 por 87, ¿sí? Bien, aquí estamos viendo la imposición de pliego. Cada una de estas es una página. Solo en este caso tendríamos aquí a la página 8 y a la página 9, que son vecinas. Todas las otras páginas, como lo vimos hace rato, van a tener números que no se entiende por qué están juntos, porque no se entiende. Y estas de arriba están de cabeza en relación a estas, ¿no? Están unidas cabeza con cabeza las hojas. Aquí, entre estas, donde está la línea punteada verde, no hay espacio que separe a una página de la otra. Y es aquí donde se va a encuadernar, en esta zona. Es lo que se conoce como la espina del libro. Pero noten cómo en esta área sí hay una separación mayor. Entre estas dos sí hay una separación mayor. Y entre estas dos también hay una separación mayor, ¿sí? Esta es el área que se va a rebanar con la guillotina en el refine, ¿sí? Y se conoce con el nombre de medianil. Bien, ahora vamos a ver cómo se coloca la página en el pliego. Aquí podemos notar aquí cómo el área azul clarito rebasa esta línea punteada de aquí y cómo rebasa esta línea punteada de acá. Es decir, esta zona azul y esta zona azul rebasan la línea punteada. La guillotina va a cortar por la línea punteada. Y este es el rebase famoso que les explicaba hace un momento, que evita que salgan filitos blancos con las plastas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que descontar estos rebases aquí. Es decir, este filito azul es el área de rebase, lo cual quiere decir que aquí es el borde de la página, ¿sí? Entonces el tamaño final es de aquí a acá. Entonces eso quiere decir que estamos, perdón, estamos teniendo que desperdiciar esta parte de papel. Bueno, no es desperdicio. Nos tiene que sobrar papel para poder ser cortado. Entonces, de lo anterior se desprende que el aprovechamiento del área total del papel es menor que 57 por 87. ¿Sí? ¿Qué tanto por ciento es el aprovechamiento? Eso varía dependiendo de cómo hagamos la publicación. Porque si hiciéramos una publicación de este tamaño, y aquí estarían los pliegos impuestos, entonces quiere decir que toda esta área roja es desperdicio. Y eso es malo para la economía, pero sobre todo es malo para el medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto podemos admitir
de desperdicio. ¿Qué porcentaje podríamos admitir? Bueno, vamos a ver. Hagamos un poco de matemáticas, ¿sí? Para conocer el área, la superficie total de un pliego de 57 por 87 centímetros, multiplicamos la base, que son 87 centímetros, por la altura. ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula para calcular el área de un rectángulo. Base por altura, ¿sí? Entonces, tiene de base 87, tiene de alto 57 centímetros lineales, y el resultado estaría expresado en qué tipo de unidad. Si estos son centímetros lineales, ¿esta qué es? Centímetros cúbicos. No. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, exacto. Son centímetros cuadrados. Cuando multiplicamos, es la unidad de área, ¿sí? Y el resultado de multiplicar 87 por 57 es 4.959 centímetros cuadrados, que son igual al 100% del área del papel, ¿sí? Ahora bien, resulta que nosotros estábamos pensando en hacer un libro cuyo tamaño final era de 16.6 por 24.5. Y si le agregamos los rebases que ya describí para no tener problemas con las plastas o las fotos rebasadas, la medida se va a 17.5 por 25. Entonces, aquí me faltó una ilustración. Si tenemos 17.5 por 27.5 y lo hacemos así en 8, ¿cuánto va a medir? ¿Sí? Tendríamos 17.5, 17.5, 17.5, 17.5, 17.5, y acá tendríamos 25 y 25. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que vamos a tener un área de 70 por 50. Es decir, el 25 del alto 2 veces y el 17.5 del ancho 4 veces. ¿Sí? Nuestra nueva cifra es 70 por 50. Si multiplicamos 70 por 50, nos da 3.500 centímetros cuadrados. Entonces, para conocer si este es el 100% del área del papel, para conocer esta cifra usamos una regla de 3. Multiplicamos 3.500 por 100 y lo dividimos entre 4.959. Y nos da como resultado 70.5%. Es decir, estamos aprovechando, en este ejemplo, el 70.5% del papel, lo cual quiere decir, en otras palabras, que el restante 29.5% lo estamos desperdiciando. En este ejemplo, un desperdicio del 30% de un pliego de papel es muchísimo, muchísimo. Nuestra misión sería acercarnos a este mismo, acercarnos al 100, tanto como podamos, sin llegar nunca al 100. Entonces, ¿qué podríamos hacer en un ejemplo como este para que este desperdicio fuera menor? Cambiar el tamaño final, ¿no? Exacto. ¿Y cómo lo cambiarías? ¿Más chico o más grande? Más grande. Más grande. Claro, perfectamente. Porque si este tamaño me está arrojando un desperdicio del 30%, entonces lo que hago es aumentar mi tamaño. ¿Qué pasó? Perdón. Ahí está. Aumentar el tamaño, digamos así, para que entonces el desperdicio se minimice. ¿Ok? ¿Esto se entendió? Sí, profe.
En este semestre, a diferencia de otros en los que somos presenciales, no nos vamos a clavar mucho en esto. Para mí era muy importante que ustedes entendieran de dónde había salido la medida de la revista, ¿sí? Porque la medida de la revista ya está establecida y es de 21 por 27 centímetros. Pero como de hecho no estamos trabajando presencialmente con los papeles, pues esto se queda como un conocimiento poco empírico y bastante teórico. Pero sí sepan que 21 por 27 es un tamaño muy práctico que permitiría, entre otras cosas, que si ustedes quieren, pueden imprimir la revista y va a quedar muy bien, con poco desperdicio de papel. Se los digo porque el grupo de la mañana decidió que cuando terminen su revista, sí van a querer imprimir unos ejemplares, ¿no? No sabemos cuántos, pero algunos sí lo van a querer imprimir. Entonces, pues a lo mejor a ustedes también se les antoja eso, ¿no? En el caso de las revistas, el tamaño final es súper importante. Un tamaño práctico no solamente ahorra papel, sino que también facilita las maniobras de empaquetado, de transporte, de almacenamiento y de exhibición. Si para la investigación que hicieron de revistas tuvieron el chance de visitar un puesto de periódicos o el Sanborns, se habrán dado cuenta que también, como los libros, las revistas tienden a tener un tamaño igual. La revista Cosmopolitan y la Vanidades y el TV Notas y el TV Novelas tienden a tener un tamaño igual. Bueno, ahora ya saben por qué, ¿no? Es un tema que tiene que ver con el aprovechamiento del papel, pero hay otro tema importante adicional que tiene que ver con la distribución y la comercialización. Hasta hace muy poco tiempo, la total distribución de las revistas estaba en manos de 4 compañías. Esas 4 compañías monopolizaban toda la distribución de las revistas del país. Cadenas importantes como Walmart o como Sanborns para vender las revistas tenían contrato con estas distribuidoras. Esto, dicho en otras palabras, es que si ustedes tienen una revista independiente y van con sus patitas al Sanborns y le dicen, oigan, yo quiero que mi revista la vendan aquí, les van a decir, no, nosotros solo recibimos tu revista si viene de alguna de estas distribuidoras, sí o sí. Y son distribuidoras o eran distribuidoras muy abusivas, porque no solamente se quedaban con un porcentaje muy alto del precio de venta de cada revista, sino que se tardaban mucho en pagar o se tardan mucho en pagar y te dicen, ok, yo voy a distribuir tu revista, pero no te voy a pagar hasta después del 5º número. Eso quiere decir que una empresa tendría que soportar el costo total de hacer 5 números de su revista antes de que la distribuidora les regrese. Pero además, estas distribuidoras te imponen los tamaños. Si tú llegas, no, pues por ejemplo, a mí me admira cómo le hace Algarabía, porque Algarabía tiene un tamaño muy peculiar, delgadito y largo, ¿no? Porque te dicen, ¿y cuánto mide tu revista? No, pues tanto. ¿No es de 21 por 27? No. Pues te voy a cobrar una tarifa especial, más cara. Y hay algunos casos en los que Sanborns de plano no te recibe revistas de ciertos tamaños. ¿Por qué? Porque ya tienen sus muebles hechos para la exhibición de las revistas y estos muebles están calculados para que la parte superior de una revista no sea tapada por la que sigue y la que sigue y la que sigue. Ya se van ordenando así, ¿no? Entonces, desde luego, el argumento de quién era, Fabián, fue el que planteó el argumento de la creatividad, sí
es válido, pero dentro de márgenes muy estrechos de producción, de distribución y de comercialización. ¿Ok? Bien. Hasta aquí lo que fue el tema del tamaño. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la caja tipográfica. ¿Alguien sabe qué es caja tipográfica? ¿O me puede explicar o me puede definir qué es caja tipográfica? Lo que se imaginen, ¿eh? ¿Es la tipografía que vamos a utilizar en la revista? No, esa es la familia tipográfica. Por ejemplo, si dicen, no, pues yo voy a usar la Montserrat. Bueno, Montserrat es el nombre de la familia tipográfica. La caja tipográfica, ¿qué podrá ser? ¿Dónde está la información? Está ahí, la caja tipográfica contiene a la información, pero ¿cómo está definida? ¿Qué es? Es, si está separado por una columna, 2 columnas y así. La caja tipográfica se puede subdividir en columnas, efectivamente, pero ¿qué es la caja tipográfica? La caja tipográfica es el área, que normalmente es un área rectangular, ¿sí? Que contiene al texto y a las imágenes, es decir, que contiene al contenido. Tal vez hasta ahora no habían escuchado este concepto de caja tipográfica, pero el que seguro conocen y lo manejan desde que son chiquitos es el concepto de margen, ¿sí? Entonces, aquí hay un margen, aquí hay otro margen, aquí hay otro margen y adentro hay otro margen, ¿sí? La diferencia es que cuando estaban en la escuela, sus cuadernos nada más tenían un margen, el margen de la izquierda, ¿sí? Y les enseñaron las instrucciones de sus mises, les decían, no escribas fuera del margen. Bueno, ahora es más o menos lo mismo, sigue habiendo márgenes, ¿sí? Aquí está el margen, acá, ay, lo tengo de cabeza, espérenme. Lo tenía de cabeza. Vamos a agarrar ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces tenemos el margen, tenemos el margen, tenemos el margen, ¿sí? Quienes le hacen como yo, con sus libros, anotarán un buen de cosas en los márgenes. No sé si ustedes lo hacen. Cuando están leyendo para estudiar, yo por lo menos anoto un buen en los márgenes, ¿no? Hay gente a la que eso le parece así como lo más horrible del universo. Y yo digo que no. Todo lo que les ayude para su lectura de comprensión, pues es bienvenido. Y si son sus libros, pues qué más da, ¿no? Bueno, entonces, la caja tipográfica está delimitada perimetralmente por los márgenes. Margen interior, margen exterior, margen superior, margen inferior. Entonces, vamos a ver qué onda con la caja tipográfica. ¿Ok? Entonces, veamos. La caja tipográfica está delimitada por los márgenes. Ya lo dije, ¿no? Muy fácil. Y guarda una relación directa con el formato. Ah, eso sí se me olvidó decirles. Formato es el tamaño de alto y de ancho y la orientación. Por ejemplo, la revista Taxi que ustedes van a hacer tiene un formato de 21 por 27 vertical, porque estarán de acuerdo que podría haber una revista o una publicación de 21 por 27, pero horizontal. Entonces, la caja tipográfica guarda una relación directa con el formato, por su tamaño y por su orientación.
La caja tipográfica, perdón, que a su vez el formato, a su vez, se relaciona con el aprovechamiento de la subdivisión del pliego de papel, que es todo lo que expliqué anteriormente, ¿sí? La caja tipográfica sirve para contener los textos, las imágenes, los números, las gráficas de la publicación, es decir, el contenido. Pero no todo, porque hay algo que suele estar fuera de la caja tipográfica. ¿Alguien me puede decir cómo se llaman estos elementos rojos? ¿El pie de página y número de página? Este sería el número de la página y el nombre técnico correcto es folio. ¿Sí? El folio es el número de la página. Y estos que están aquí, ¿qué son y cómo se llaman? Sería la parte del sub. Bueno, ¿qué va? ¿Qué se suele poner aquí? El contenido, ¿no? El título del contenido, el capítulo. Lo que viene en el índice. Exactamente, Jessica. Es decir, a ver, esta. A ver, déjenme les pongo. Esta, ¿no? Solo que este libro los tiene arriba. ¿Sí? Que son el nombre del libro y el nombre del capítulo. No siempre, no todos los libros tienen esto, ¿eh? No es obligatorio. Pero el número de página, pues sí. O sea, digamos que no ponerle número a las páginas, sí está más cañón, ¿no? Las otras se llaman cornisas. Estos elementos que indican en dónde estás leyendo, estos se llaman cornisas. Pueden estar abajo o pueden estar arriba, ¿sí? Entonces, los otros elementos sí están dentro de la caja tipográfica, ¿ok? La caja tipográfica delimita la textura tipográfica, ¿sí? Y quiero enfatizar este término que es textura tipográfica. Hay quienes a eso le llaman mancha, pero no me gusta el nombre por dos razones. La primera, porque es muy despectiva del contenido, es decir, llamarle a este contenido mancha, pues es mala onda. Pero sobre todo porque la mancha es mancha, o sea, la mancha, su única cualidad es ser mancha. En cambio, una textura puede ser tersa, rugosa, áspera, pedregosa, suave, bombachita, pálida, ligera, pesada. Entonces, me gusta el término de textura tipográfica, ¿sí? Y esta textura tipográfica ustedes la tienen que controlar para que no afecte la legibilidad, porque la textura tipográfica tiene una relación directa con la legibilidad. Seguramente ustedes han tenido la experiencia de enfrentarse con un texto que se ve así. Seguro que sí. Un texto que tiene todos estos defectos. Entonces, esta ya no es una textura tersa, no es una textura homogénea como esta, sino una textura pedregosa, interrumpida, gacha, llena de obstáculos, ¿sí? La caja tipográfica es más bien constante página tras página. Si tenemos una novela, bueno, pues todas las páginas van a tener una caja tipográfica igualita, ¿sí? Y en la mayoría de las publicaciones es así. En los periódicos y las revistas lo que sucede es que la caja tipográfica se usa de forma diversa, pero la caja tipográfica es la misma, ¿sí? Y esa caja tipográfica le da unidad y regularidad compositiva a la página, ¿sí? Esto de regularidad compositiva
nos lleva a temas del semestre pasado. ¿Se acuerdan que hablamos de composición? ¿No? Y cuando hablábamos de composición, pues decíamos de los pintores o de los que hacían carteles, ¿no? Entonces, un artista que hace un cartel o un diseñador, pues se enfrenta al pliego de papel vacío, ¿no? Y ese es su espacio compositivo. Y en ese espacio compositivo va a acomodar las imágenes, los textos, las formas, ¿sí? Y dependiendo de cómo los organice, ¿sí? Vamos a tener composiciones simétricas, como esta, o asimétricas, como esta. Vamos a tener cosas que están arriba, cosas que están abajo, cosas que están a la izquierda, cosas que están a la derecha. Vamos a tener composiciones dinámicas o estáticas, equilibradas o desequilibradas. Si nosotros podemos considerar a un bloque de texto como un rectángulo texturado, entonces vamos a ver qué podemos hacer con ellas, con estos rectángulos, podemos hacer composiciones, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista visual, la unidad compositiva de una publicación es la doble página. Y en esa doble página, ustedes van a ir ubicando en diferentes lugares los diferentes contenidos, obedeciendo a las mismas reglas compositivas del curso del semestre pasado. ¿Sí? Por ejemplo, el espacio de la caja tipográfica se puede subdividir verticalmente en columnas, ¿sí? Y horizontalmente en horizontes, ¿sí? Y aquí se empezaría a conformar lo que hace un momento mencionaron como la retícula, ¿sí? La retícula es el cruce de guías verticales y horizontales. La caja tipográfica y su uso pueden tener significado. Es más, yo diría, deben tener significado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya lo dijimos que dependiendo de cómo acomodemos los diferentes elementos compositivos dentro de la caja tipográfica, podríamos tener composiciones clásicas, composiciones modernas, composiciones posmodernas, juveniles, conservadoras, femeninas y demás. Es decir, es subjetivo, pero la composición siempre ha permitido generar significados. Ritmo, equilibrio, todas estas cosas que vimos el semestre pasado. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí está claro? ¿Tienen alguna duda? No, todo claro. Bien, pasemos a lo siguiente. Yo sí tengo una duda, profe. Dígame. La unidad compositiva, entonces, ¿a qué se refiere con doble página? O sea, tiene que ser tienen que ser como iguales, la una con la otra. No, quiere decir que el lector ve simultáneamente esta página y esta página. Las ve al mismo tiempo. Cuando lee, pues no, va a empezar a leer por aquí y va a terminar de leer por acá. Pero antes de leer, el lector mira y esa mirada es instantánea y nos permite apreciar la doble página. Entonces, la unidad visual, la unidad compositiva en diseño editorial es la doble página, ¿sí? Por supuesto que te interesa lo que pasa en esta página compositivamente, pero esto no lo puedes despegar, no lo puedes hacer extraño a esta otra. Lo que pase en la página de la izquierda va a afectar a lo que pase en la de la derecha y viceversa. Entonces, como la percepción o la apreciación del lector
es primero instantánea, es la doble página. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Cuál podría ser el error de no considerarlo así? Bueno, es un error muy común. Es clavarse en esta página, diseñar esta página acá súper chachi, súper guagua, y luego diseñar esta otra por separado. Y cuando las juntas, nada que ver. Hay problemas, porque una le trae problemas a la otra. Bien, ahora, algo que es importante es que la caja tipográfica en su ancho iguala a la longitud de la línea de texto. Aquí, por ejemplo, tendríamos esta columna con una línea de texto bastante larga, ¿sí? En este caso, hicimos un poco más corta la caja, por lo tanto, es más corta la línea de texto. Pero acá lo que hicimos fue subdividir la caja tipográfica en 2 columnas para que cada columna tenga una línea de texto más corta. Y es que en el siguiente punto vamos a considerar la importancia de la longitud de la línea de texto. ¿Sí? Esta longitud puede ser inconveniente por ser muy larga o inconveniente por ser muy corta. Tiene que estar en un término medio que luego no es tan sencillo de establecer. Y es relativo al tamaño de la letra de la línea de texto. Es decir, esta línea de texto se podría considerar como una línea demasiado larga, pero solo porque tenemos la tipografía en estos 13 puntos de tamaño. Si en lugar de usar 13 puntos estuviéramos usando 30 puntos, tal vez ya no se sentiría esta línea tan larga. ¿Y cuál es el problema de una línea larga? Bueno, es muy probable que les haya pasado lo siguiente. Están leyendo bien a gusto y llegan al final del renglón, aquí, y regresan su mirada para leer la siguiente línea. Y así sucesivamente con todas las líneas, hasta que de pronto, al terminar una línea y querer tomar la siguiente, en realidad vuelven a leer la misma que ya habían leído. Y dicen, ay, no, espérate, ya estoy repitiendo la misma línea. Chin, ¿no? Y le cambian y entonces empiezan a leer, pero se brincan una. No, espérate, ya no estoy entendiendo. Bien, ese fenómeno es incluso más grave cuando están leyendo cansados o cuando tienen mala iluminación, pero tiene que ver con el barrido ocular, o sea, el movimiento del ojo tiene que hacer un largo recorrido para poder encontrar de nuevo el punto donde va a iniciar el siguiente renglón. Entonces, es inconveniente porque fatiga la lectura, fatiga el ojo y se pierden los renglones, ¿no? Entonces, eso se resolvería si, por ejemplo, hacemos una línea más corta o más corta o incluso más corta. Aquí ya no tendríamos el problema de la fatiga ocular ni del barrido, pero tenemos otros problemas. Por ejemplo, vean la distancia que separa a esta palabra de esta o a esta de esta y compárenla con esta distancia o con esta distancia. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay un espacio excesivo entre estas 3 palabras? En cambio acá hay un espacio bastante normal, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien me puede explicar por qué aquí hay un espacio grande y acá no lo hay? Pues es lo que decía hace rato, ¿no? O sea, que se vea armónico. O sea, en Word lo llaman como justificación para que
que haya unos márgenes ya establecidos. Pero es básicamente para que no se vea todo amontonado y el ojo pueda, o sea, tener como ese descanso visual. Claro, pero mi pregunta no es para qué. Mi pregunta es por qué la distancia que hay entre estas dos palabras es mayor que la distancia que hay entre estas dos palabras. ¿Por el formato? A ver. Ay, no sé, pero que sea como, por ejemplo, que como que el software te lo saque así. No. No. Pues por el número de letras, ¿no? O sea, en un renglón tiene más letras y en el otro menos. Exactamente, exactamente. Y sí tiene que ver con la justificación que mencionaban hace un momento, ¿eh? Es decir, ese problema se presenta solamente cuando tenemos un párrafo que tiene alineamiento a izquierda y derecha. Es decir, que tiene una justificación en los dos lados. Si no, si tuviéramos un párrafo que solamente está justificado del lado izquierdo, no tendríamos este problema. O si fuera del lado derecho, tampoco lo tendríamos. Pero como la mayoría de las veces estamos utilizando estos textos que están justificados a ambos lados, entonces la máquina intenta distribuir la cantidad de palabras y de letras que le caben al renglón, ¿no? En este caso le caben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 caracteres. 31 caracteres, pero que están en 3, 4, 5, 6, en 7 palabras cortas. Es más, aquí todavía se corta escurrirse, pero aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. En cambio aquí solamente le caben 3 palabras porque echado no la puede partir. O más bien dicho, ya partió aquí, ya partió aquí, ya partió aquí y ya partió aquí. Y la regla dice que en un mismo párrafo no podría haber más de 3 renglones, 3 guiones de subdivisión de palabra. Más de 3 es un error, ¿sí? Entonces, como aquí ya tenía 4, entonces ya no puede meter un quinto aquí. Entonces no lo puede partir y de todos modos tiene que poner aquí una primera letra y tiene que poner aquí una última letra. Entonces lo que hace es aumentar el espacio aquí y acá. Y eso genera ríos. Se llaman ríos, es decir, bueno, ahorita les explico. Los chimuelos. Entonces, noten cómo aquí el problema es uno, que son estos chimuelos o estos ríos, y conforme tenemos una línea más larga, tenemos menos problemas de ríos, al punto en el que se desaparecen. Es decir, aquí lo que tenemos es una textura muy homogénea, pero tenemos el problema de la longitud. Y acá no tenemos el problema de la longitud, pero tenemos el problema del espaciamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tomemos un caso intermedio, ¿sí? Digamos que hay una receta que dice que una cantidad razonable de caracteres por línea debe de ser de alrededor de 60 caracteres por línea, ¿sí? Más o menos. Y si nosotros aquí, por ejemplo, estamos viendo 70 caracteres aquí en una largo de columna de 14.3. Acá tenemos 23 centímetros de largo, 124 caracteres, 17.2 centímetros, 93 caracteres, y así sucesivamente 62 caracteres, 31 caracteres, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos son 70 caracteres y un ancho de línea de 14.3. Esto no puede ser una receta. ¿Por qué?
variará dependiendo de la publicación, variará del tamaño de la publicación, de la familia tipográfica que se esté utilizando y del puntaje que se esté utilizando. ¿Sí? Entonces, no les voy a dar una receta, simplemente les voy a decir que ustedes se tienen que preocupar por el equilibrio entre la longitud de la línea de texto y la homogeneidad de la textura. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, ¿a qué se refiere con puntaje? Ah, muy buena pregunta. El puntaje es el tamaño de la letra. El tamaño del cuerpo de la letra se mide en puntos. Esa es la unidad. Cuando están trabajando con el Word, por ejemplo, que dices, ay, no quiero una letra más grande, vas a la casillita donde le picas y dice puntos. Entonces le aumentas de 10 a 12, a 14 o a 16 puntos, los que tú quieras, y va aumentando el tamaño de la letra. La unidad que mide el tamaño de la letra es el punto, los puntos, ¿sí? Tanto el tamaño como la separación de los renglones, que es la interlínea. Aquí, por ejemplo, este ejemplo está hecho con una tipografía que se llama Espinosa Nova, ese es el nombre de la familia, así como hay Montserrat o Frutiger o así, y está en un cuerpo de 13 puntos de alto con una interlínea de 19 puntos. Es decir, la separación entre renglones es de 19 puntos. ¿Ok? ¿Alguna Ok. otra duda? Bien, les propongo que hagamos un receso de 5 minutitos. Y cuando regresemos vamos a ver unos ejemplos de uso de caja tipográfica y después de que hayamos visto esos ejemplos, vamos a hacer un recorrido por el avance de cada equipo en los contenidos de la revista. ¿Sale? 5 minutos. De Sí, acuerdo, profe. perfecto. Ok.
¿Regresamos, jóvenes?